Yoyo Senki en su formato original es una fuente inagotable de datos curiosos sobre varios temas, y esto se ve reflejado especialmente en los títulos de cada volumen de la novela, que aluden a frases con orígenes más que interesantes. Cada título está estrechamente relacionado con el contenido de su respectivo volumen, e incluso las portadas ilustradas representan momentos puntuales de la historia. El día de hoy vamos a desvelar el significado de todos estos datos que quizá desconozcan. Estas son 28 curiosidades sobre la novela de Yoyo Senki. El primer volumen de la novela se titula Deus lo vult, que traducido del latín significa Dios lo quiere. Esta frase se popularizó en la Primera Cruzada, y desde entonces fue asociada por el cristianismo como una declaración de la voluntad de Dios. La mención más antigua conocida aparece en los relatos sobre el Concilio de Clermont, donde el Papa Urbano II llamó a los cristianos a emprender la cruzada. Según cronistas como Fulquerio de Chartres y Roberto el Monje, la multitud respondió al discurso gritando algo como Deus lo vult. Esta frase expresa a la perfección el puntapié inicial de la historia, el ser X transportando al protagonista a un mundo desconocido porque cree que su voluntad es la ley, como si él fuera Dios. La frase aparece textualmente en el episodio 3 de la primera temporada del anime, que igualmente lleva ese título, y también es el nombre de la música que están escuchando en este momento. El volumen 1 concluye con esta frase de Rerugen tras contemplar la idea de que una guerra mundial pueda ser posible. Oh, Dios, ¿es esta acaso tu voluntad? La ilustración de la portada de este volumen no parece representar un momento específico, pero considerando los detalles sutiles como que Tanya lleva encima sus insignias y detrás de ella un sable ceremonial, es probable que sea el acto de entrega de la medalla de asalto de alas de plata. El capítulo 3 de este volumen se titula La Guardia del Rin y hace referencia a Die Wacht um Rhein, un himno patriótico alemán que tiene sus orígenes en la histórica rivalidad franco-germana y fue particularmente popular en Alemania durante la Guerra Franco-Prusiana y durante la Primera Guerra Mundial. Puntualmente, el capítulo se centra en la guerra del Imperio contra la República en las trincheras del Rin. El título del volumen 2, Plus Ultra, que se traduce del latín como Más Allá, se relaciona con el lema oficial de España que adoptó Carlos I a comienzos del siglo XVI. Este lema está ligado a la idea de expansión y superación de los límites conocidos. Tradicionalmente, en la antigüedad se asociaban las columnas de Hércules con la advertencia Non terrae plus ultra, no hay tierra más allá, indicando el fin del mundo conocido. Bueno, Carlos I invirtió este concepto promoviendo Plus Ultra como símbolo de la expansión ultramarina de España tras el descubrimiento de América. En el volumen 2 de Yoyo Senki podemos encontrar un par de ejemplos que se centran en romper los límites, como Tanya decidiendo que su nuevo batallón de magos puede seguir avanzando hasta la capital de Dacia, o el Imperio tomando la iniciativa para romper con el estancamiento de la guerra de trincheras y derrotar a la República de una vez por todas. La portada ilustrada de este volumen retrata a Tanya en las ruinas de un paisaje urbano, que, tomando en cuenta el contenido de esta entrega, podría tratarse de Arien durante el día X. El volumen 3 de la novela ligera se titula The Finest Hour, que se traduce del inglés como La Mejor Hora. El título proviene de un famoso discurso pronunciado por el primer ministro británico Winston Churchill en la Cámara de los Comunes del Parlamento del Reino Unido, el 18 de junio de 1940 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Let us therefore brace ourselves to our duty. So bear ourselves that if the British Empire and its Commonwealth last for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour. Churchill pronunció este discurso poco después de que Alemania haya derrotado a Francia y ocupado París. Ante este panorama, la participación activa del Reino Unido en la guerra era más que evidente.
Este título se relaciona profundamente no solo con la victoria del Imperio en la batalla del Rin, la derrota de la República y la ocupación de Parisí, sino también con su aplastante éxito en la guerra contra la Triple Entente. Esta fue, definitivamente, la hora más gloriosa del Imperio en toda la guerra. Después de eso, todo fue cuesta abajo. En paralelo con el mundo real, tras la derrota de la República Libre en el continente sur, Churchill pronuncia un discurso similar al que mencioné anteriormente. También hay que mencionar la peculiaridad de que este es el único título de la novela ligera que no está escrito en latín, así que ya saben todo lo que se vendrá después. Prométanme que no se reirán de mi pronunciación, por favor. En la portada de este volumen vemos nuevamente a Tanya con muchas medallas en su pecho, pero en esta ocasión lleva un uniforme de gala, de modo que podría representar alguna ceremonia formal posterior a la derrota de la República que ocurrió fuera del ojo del lector. El título del volumen 4, David Theosis quoque finem, se traduce del latín como Dios también pondrá fin a estas cosas. Esta frase proviene del libro 1 de la Eneida, una epopeya latina escrita por el poeta romano Virgilio. La frase inspira consuelo y esperanza en momentos de angustia. En su contexto original, Eneas pronuncia un discurso con esta frase para animar a sus hombres después de sobrevivir a una tormenta que los desplazó hasta las costas del norte de África durante su huida de Troya. Cuando la Federación le declaró la guerra al Imperio de manera tan repentina, la ilusión de una paz mundial se esfumó por completo, y el Reich se vio obligado a tomar las armas una vez más. Sin embargo, existe la certeza de que esta adversidad también tendrá fin. La portada de este volumen presenta a Tanya en uno de los momentos más icónicos de la obra, la incursión imperial sobre Moskva, y detrás de ella podemos ver el palacio popular estallando en pedazos. El título del volumen 5, Abyssus Abyssum Invocat, se traduce del latín como Un abismo llama a otro, y proviene del libro de los Salmos, capítulo 42, versículo 7 del Antiguo Testamento de la Biblia. La cita completa es: Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Esta metáfora poética describe una angustia profunda y abrumadora. Representa problemas profundos o situaciones extremas que atraen más dificultades. Para este punto, el Imperio se encontraba en una posición funesta, luchando una guerra de 3 frentes contra la Federación, el Reino Aliado y la República Libre. Los problemas parecían no hacer más que acumularse. Un paso en falso podría llevar a otro, así que habría que andar con cuidado para evitar la ruina. En la portada de este volumen vemos a Tanya honrando a los soldados caídos de su batallón, 10 hombres que lucharon con valentía hasta la muerte en la batalla de la Reina de Anjou. El volumen 6 de la novela lleva por título Nil admirari, que se traduce del latín como sorprendido por nada. Esta frase fue originada por el poeta latino Horacio en sus epístolas, y difundida ampliamente por el filósofo romano Cicerón. Expresa una idea filosófica cercana al estoicismo: mantener la calma y el equilibrio interior sin dejarse perturbar por lo extraordinario, la fortuna o la desgracia. En otras palabras, evitar reacciones exageradas ante los cambios de la vida. Durante el invierno de 1926 y 1927 ocurrieron muchas cosas que sirvieron como puntos de inflexión para la guerra. Desde el estrechamiento de la relación entre la Federación y el Reino Aliado hasta el llamado a la paz del Reino de Hildoa. Ante todas estas eventualidades, lo mejor que podía hacer el Imperio era conservar la calma, actuar con sabiduría y no sorprenderse por nada. La mirada de Tanya en la portada de este volumen expresa a la perfección lo que es haber vivido el invierno en el frente oriental y todas sus adversidades. El título del volumen 7 es Ut sementem feceris ita metes, que traducido del latín significa como siembras así cosecharás. Nos encontramos nuevamente con nuestro amigo Cicerón, que escribió esta frase en el libro 2 de su tratado De Oratore. Más tarde, el apóstol Pablo de Tarso citó esta frase en su epístola de los Gálatas, que posteriormente fue incluida en el Nuevo Testamento de la Biblia. Cicerón usó esta frase en un contexto retórico y moral, la idea de que las acciones tienen consecuencias proporcionales, similar a lo que le ocurrió al Imperio en el volumen 7.
El Reich seguía sin aprender la lección del Rin. No sabía qué hacer con sus victorias, y al priorizar una victoria militar por encima de la diplomacia, cosechó una enemistad intensificada con la Federación, que decidió luchar aún más duro tras la humillante derrota en la ofensiva de primavera. En la portada de este volumen vemos a Tanya celebrando el éxito de la Operación Martillo de Hierro con sus camaradas del ejército imperial, ignorando por completo que lo peor estaba por comenzar. El volumen 8 se titula In Omnia Paratus, que traducido del latín quiere decir preparado para todas las cosas. La frase proviene del libro 2 de la Eneida de Virgilio. Cuando Odiseo le obsequió un caballo de madera a los troyanos, el sacerdote Laconte advirtió que no debían confiar en el supuesto regalo de los griegos, y que había que estar preparados para todo tipo de engaños o peligros. El resto, bueno, es historia. La expresión utilizada en el título refuerza la idea de cautela absoluta en una situación donde el exceso de confianza podría resultar fatal. Para mediados de 1927, el imperio se encontraba en una posición difícil. Había cosechado lo que sembró en la ofensiva anterior, y ahora debía prepararse para las consecuencias, sobre todo las de la Operación Andrómeda. En esta ocasión, la portada de este volumen presenta una escena de la batalla de Soldim 528, y nos muestra a Tanya cumpliendo su deber a regañadientes en la defensa de la posición estratégica. El volumen 9 lleva por título Omnes una manet nox, que traducido de ya saben qué idioma, significa la misma noche nos espera a todos. Esta expresión fue acuñada por Horacio en el libro 1 de las Odas en un contexto reflexivo acerca de la muerte. Y es que no importa el estatus o la riqueza, la muerte es un destino inevitable. Esa es una verdad universal, no un mensaje de pesimismo como podría parecer. Para el imperio, la hora más oscura había llegado. Todos esperaban ver el sol al final del horizonte para contemplar el amanecer de un mundo en paz. Pero era imposible no pensar que al Reich solo le esperaba la noche. Tanya saca a relucir toda su angustia en la portada de este volumen, no solamente por la misión kamikaze en la que tuvo que participar por culpa de Shugel, sino también por la avalancha de problemas que enfrentaba el imperio, desde el agravamiento de la batalla aérea occidental hasta los intensos roces entre el Estado Mayor Imperial y el Alto Mando Supremo. El título del volumen 10, Viribus Unitis, se traduce del latín como Con Fuerzas Unidas. Fue el lema personal del emperador Francisco José I de Austria-Hungría, y también el nombre con el que fue bautizado el SMS Viribus Unitis, el primer acorazado tipo Dreadnought de la Armada Austrohúngara. En este volumen, el imperio estaba decidido a mostrar sus colmillos y seguir luchando por su supervivencia. El mundo entero estaba en contra suya, así que la única alternativa que tenía cada súbdito del Reich era dar su mejor esfuerzo y resistir juntos hasta el final. La portada es una descripción literal de la escena en la cual Tanya patea la puerta de la oficina de Rommel para exigirle una explicación sobre la emboscada que sufrieron en la Operación Aldaba. Diría que no pudieron elegir una escena más apropiada que esta, pues este es un momento clave en el volumen, cuando comienzan las sospechas acerca de la vulnerabilidad de las comunicaciones imperiales. El volumen 11 lleva por título Alea iacta est, que traducido del del latín, significa la suerte está echada. Según el historiador romano Suetonio, Julio César pronunció esta frase antes de cruzar el río Rubicón y dar inicio a una guerra civil en contra del Senado romano. No obstante, otras fuentes como Plutarco afirmaba que en realidad citó la frase en griego, anerrifto kubos, que significa algo como que se lance el dado, una expresión propia de la comedia griega. Sin embargo, no importa si lo dijo en latín, griego o en quechua, la intención es exactamente la misma, y describe a la perfección toda la trama del volumen 11. Del mismo modo que Julio César cruzó el Rubicón antes de desatar el infierno, el imperio cruzó la frontera con Hildoa y dio inicio al plan de Setur para acabar con la guerra de una vez por todas. La expresión se aplica perfectamente en ambos casos. No hay vuelta atrás, es todo o nada. Los dados ya fueron arrojados. En esta portada vemos a Tanya sosteniendo una papa, y detrás de ella están las ruinas de una ciudad hildoana. Tanya comparó una papa del imperio, pequeña y deforme, con una papa de Hildoa,
robusta y mucho más nutritiva. Esta comparación sirve como analogía de las diferencias entre el Imperio e Hildoa. Mientras el Reich se encuentra desnutrido y sumamente fatigado como efecto de la guerra total, el reino de Hildoa, que era ajeno a la guerra hasta ese entonces, gozaba de días soleados, colores por doquier y una prosperidad envidiable gracias a la paz. Ciertamente, era muy deprimente verlo desde la perspectiva del Imperio. El volumen 12 de la novela se titula Mundus vult decipi ergo dissipiatur, que significa el mundo quiere ser engañado, así que déjenlo que se engañe. Esta frase, que critica la ingenuidad de las masas, le fue atribuida al Papa Gian Pietro Carafa, que era conocido por ser duro y muy severo, aunque no existe evidencia histórica de que la haya dicho realmente. A pesar de que este sea un ejemplo más de frase ingeniosa con la foto de una figura histórica, hay que admitir que en este caso la expresión encaja muy bien con el carácter de Carafa, del mismo modo que también encaja con el contenido del volumen 12. Setur le vendió al mundo la idea de que él era el villano, y la Alianza se tragó por completo la historia de que el Imperio estaba perdiendo contra ellos. Pues verán, es mucho más fácil engañar a alguien si él mismo quiere creer esa mentira. Es por eso que si el mundo quiere ser engañado, entonces déjenlo que se engañe. Es la primera vez en mucho tiempo que vemos a Tanya sonriendo en una portada, y es que en esta ocasión el Imperio ya no estaba luchando contra la Providencia, estaba navegando con la corriente. Eso permitió que las batallas como las que peleó el Batallón 203 en Hildoa fueran mucho más fáciles, y no hay nada que le guste más a Tanya que los trabajos fáciles. Los volúmenes 13 y 14 llevan por título Dum spiro spero, partes 1 y 2. Esta expresión latina significa mientras respiro, espero, o de manera más simplificada, mientras haya vida, hay esperanza. La frase completa es, mientras hay vida, hay esperanza, y solo los muertos no la tienen. Comúnmente se la ha asociado con el poeta griego Teócrito, pero él no escribía en latín, así que queda descartado como el posible autor. También se ha señalado a nuestro buen amigo Cicerón, porque encaja con su visión optimista del mundo, pero tampoco existe evidencia de que él la haya escrito, por lo que su fuente es indeterminada. El Imperio se encontraba en su momento más crítico, el final estaba más cerca que nunca, y lo único que quedaba era seguir con el plan de Setur para asegurar la supervivencia de su Heimat. Eran tiempos difíciles, sí, pero la noche siempre es más oscura antes del amanecer. Incluso si parece que todo es en vano, el único camino es hacia adelante, resistir y seguir luchando aunque el mundo entero esté en contra tuya, porque la esperanza es lo único que nos queda cuando todo lo demás está perdido. Así que, mientras sigas con vida, tu lucha aún no ha acabado. Las portadas de ambos volúmenes presentan escenas reconocibles de cada uno. En la portada que corresponde al volumen 13, vemos a Tanya volando sobre el frente oriental, posiblemente durante la misión de reconocimiento del capítulo 5. Y en la que corresponde al volumen 4, vemos a Tanya en la conversación que tuvo con Setur al final de este libro. Me gustaría seguir adelante, pero a la fecha de subida de este video, el volumen 15 todavía no ha sido anunciado. Así que dejaré las curiosidades de la próxima entrega para otro video. Por lo pronto, me gustaría saber qué les pareció el video. ¿Aprendieron algo nuevo el día de hoy? Sea como sea, ya tienen tema de conversación para la próxima vez que les pregunten la hora. No olviden suscribirse si desean más contenido acerca de Jojo Senki y dejarme un gran like si el video les gustó. Y también pueden aportar sus donaciones en Ko-fi desde tan solo $1 para que pueda cumplir mi sueño de comprarme una excavadora hidráulica modelo 336 de 37 toneladas. Dense un recorrido por mis redes sociales donde no aprenderán a calcular impuestos, pero sí un par de curiosidades sobre Jojo Senki. Y nos vemos hasta la próxima. Teniente X, fuera.